Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de estudio bíblico el día de hoy. Hoy estamos en la sesión 2 del volumen 1 de la serie Escucha. Comenzamos la semana pasada con la sesión introductoria y hoy vamos con la sesión 2. Les estuve diciendo la semana pasada que en esta serie que se llama Escucha, vamos a hacer un viaje por toda la Biblia. Esta serie consta de varios volúmenes. Cada volumen tiene varias sesiones y en total, si sumamos todos los volúmenes, estamos hablando que son 10 sesiones en total, por lo cual esta serie nos pudiera llevar eh, poco menos de un año o alrededor de un año, contando, tomando en cuenta que quizá algunas semanas eventualmente no tengamos reunión y se nos va a atravesar diciembre y quién sabe qué otra ocasión. Pero bueno, va a ser bonito porque cada, cada volumen tiene varias sesiones y una es independiente de la otra. Es decir, cada volumen es independiente del otro. Sin embargo, por supuesto, lo ideal sería estar en todas las reuniones para poder aprovechar al máximo esto, porque como les dije, y es la expectativa que quiero sembrar en ustedes en esta oportunidad, es que vamos a estar haciendo un recorrido por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la creación de Génesis capítulos 1 y 2, así que espero que esta reunión sea de bendición y de provecho para todos. A ver, ¿quién nos quiere dirigir en oración esta noche? Karina, tal vez. Sí, claro, con gusto. Ujú. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos presentamos de ti y nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y más eficaz que espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, mejor dicho. Y oramos, Señor, a ti esta noche para que seas tú, Señor, dirigiendo la palabra, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, y hablándonos a través de ella, Señor, y que tu palabra nos provea, Señor, de lo que necesitamos, Señor, escuchar, atender, Señor, y que esa palabra nos ministre, nos bendiga, Señor, y nos dé fruto, Señor, en nosotros al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros eh, en este momento, Señor, amén. Amén. Bueno, eh, vamos a hablar sobre Génesis capítulos 1 y 2. Nuestra sesión de hoy se llama Dios es mi creador. Se llama Dios es mi creador y antes de entrar en lo que es la palabra del Señor, me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado hablar del término cosmovisión. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso? ¿Sabe lo que significa esto de cosmovisión? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, cosmovisión. Quizá no todo el mundo lo defina de la misma manera, pero pudiéramos decir de cosmovisión, que es una cosmovisión, es una perspectiva del universo, es un conjunto de suposiciones en las que creemos, tal vez de manera consciente o de manera inconsciente, probablemente por fe o probablemente, como les dije, por un conocimiento adquirido, por una educación recibida. Todo esto respecto a lo que cada quien acepta, lo que la persona acepta como la estructura básica del universo y cómo funciona el universo. Entonces, esto quiere decir que, eh, bueno, probablemente haya personas que no tengan una cosmovisión, pero también que probablemente la cosmovisión de una persona pueda ser completamente diferente a la cosmovisión de otra persona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo percibes el lugar donde naciste, donde existimos la raza humana? Por ejemplo, una pregunta que se debería responder a través de la cosmovisión es,
eh, ¿cuántos años o cuántos siglos o cuántos milenios tiene la raza humana? ¿Desde hace cuántos años existe la Tierra? Porque ustedes saben que eh, probablemente a algunos de ustedes se les enseñó algo cuando estaban en su escuela primaria o secundaria o en la universidad sobre el mundo, ¿verdad? Sobre la Tierra, les transmitieron una cosmovisión. Probablemente la mantienen, la aceptaron o probablemente no. Probablemente hoy tienen otra. ¿Alguien me quiere hablar de lo que aprendió en su infancia o en su adolescencia que lo ayudó a tener una determinada cosmovisión? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos enseñaron? Que veníamos del mono. Que veníamos del mono. Muy bien. ¿Qué más? Eso es la teoría de la evolución de las especies, Darwin, ¿verdad? Que dice que las especies vienen evolucionando a través de los años. ¿Cierto? Ok. ¿Qué más nos enseñaron? Bueno, yo tuve una enseñanza de un muchacho, yo estudié en escuela de monjas, y las enseñanzas iban por otro lado, iban más que todo cerca de las escrituras. Pero claro, una visión cristiana, ¿qué digo? Católica, una visión católica, y bueno, todo lo que eran los santos, todo ese tipo de cosas que de alguna manera generaron toda una matriz de opinión que me duró por mucho tiempo. Y te mantuviste creyendo eso durante mucho tiempo. Sí, porque fue matriz, o sea, digamos que esa matriz de opinión me quedó a mí, bueno, hasta no hace mucho prácticamente. Y ahora que estoy entendiendo otras cosas, a veces veo que digo, wow, como dice yo. ¿Y qué diferencia hay entre aquella cosmovisión y la de hoy? Eh, Creo que de alguna otra manera, yo lo decía en broma, pero ahora creo que lo digo más en serio, uno veía digamos, uno creía como en departamentos. Había un jefe, Dios, que había una serie de departamentos. Entonces, para uno poder llegar a Dios, había que pasar por esos departamentos. Y ahora no, ahora la dirección es Por los completa. intermediarios. Sí, sí, eso ya no aparece, ya eso no están. Y la visión es total. De hecho, ahorita, bueno, uno de los libros que estamos trabajando ahorita, que estoy trabajando ahorita, estoy terminando ahorita, es desesperante por la forma como lo escribe, la forma como lo va redactando. Y uno dice, ya, pero ¿cómo es esto por aquí? ¿Cómo es esto por allá? Ya uno se hace crítico. Pues entonces, hasta me reía a mí mismo. ¿Será que yo era así? Está hablando Y lo más de seguro que sí. gotitas, de gotitas. Sí, sí, es demasiado enredado. Bueno, muy bien. Entonces, Muchas bueno, gracias, Jaime. Una bien. cosmovisión que veía el control del mundo o de lo que existe como algo que está dividido en departamentos. Buenas noches, Patricia y Mónica. Me imagino que es Mónica que está ahí. Bendiciones. ¿Cómo están? Estamos hablando de cosmovisión, Quédate un Patricia y rato. Mónica. Lo que, teniendo claro que la cosmovisión de una persona es la manera como esa persona percibe lo que existe. No quiero decir que percibe la creación, porque si digo la creación, entonces ya eso de por sí es una cosmovisión, si digo creación, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, la cosmovisión es una manera como la persona percibe el universo. Y estábamos diciendo que no todo el mundo tiene la misma cosmovisión y que la cosmovisión de alguien regularmente está de alguna manera influenciada por lo que aprendió en su infancia o en su adolescencia. ¿Quién más quiere hablarnos sobre lo que le enseñaron de cosmovisión? Bueno, a mí lo que me han enseñado desde niña es que existe un Dios que creó el cielo y la tierra y él hizo posible todas las especies y todo lo que está en el hemisferio, en todo, en la tierra. Muy bien, muchas gracias, Nurka. Ujú. ¿Alguien más? Mira, para decirte algo más o menos que era, como es el punto más crítico, Ujú. una de las maneras como yo creía en Dios era Dios de castigo.
El Dios del Te portas castigo, mal, te castiga. Ah, el sí. Dios castigador. Sí, Dios castigador. Y ahora es distinto. Creo un Dios que más bien no te castiga, te busca. El castigo te lo pones tú porque tú eres el que te metes en problemas. Buena Te manera, alejas de él. muy Sí, eso es interesante. verdad. Eso es verdad. Siempre ponen a Dios como que si te portas mal, te castiga. Y te pasó esto malo porque hiciste algo malo y Él te castigó. Y no es así. Y alguno de ustedes en algún momento se preguntó esto, si es verdad lo que, o sea, porque íbamos a una escuela y por una parte nos enseñaban que Dios creó los cielos y la tierra, y digo que nos enseñaban porque quizá en nuestros países, todos aquí somos hispanos, ¿verdad? Y venimos de un contexto católico y a todos de una u otra manera se nos enseñó religión en las escuelas, porque ahora eso lo quitaron, pero cuando estábamos nosotros en las escuelas se enseñaba religión. Bueno, en Cuba no. Bueno, en Cuba no, ok. Pero de alguna manera, tú también vienes de un contexto católico, Sí, aunque no te lo hayan enseñado en la escuela. Ok, entonces, nos enseñaron eso, ¿verdad? Pero por otro lado, nos enseñaban que las especies evolucionan y que nosotros venimos del Homo sapiens, del hombre de Cromañón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo ese montón de cosas y que la Tierra tiene no sé cuántos millones y trillones y no sé cuántos de años y un montón de cosas, ¿verdad? Y también se nos enseñó a creer en la ciencia y a que si no se puede comprobar con el método científico, entonces no es creíble, ¿cierto? ¿Tengo razón? Y a veces uno le habla a alguien sobre la creación y no tiene nada de raro que le digan a uno, eso es ignorancia. Cómo tú vas a creer algo que escribió alguien en un libro, que eso es pura fantasía? Eso es una estupidez creer algo que dice un libro que no está comprobado, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien decirme que eso es una estupidez porque yo creo eso, pero al mismo tiempo me afirma que, por ejemplo, el Homo sapiens vivió hace N millones de años si no hay una prueba de eso? O que me digan que la montaña tal tiene tantos millones de años o que tal lugar tiene tantos millones de años o que estas especies se han venido evolucionando a través de los años. ¿Cuál es la prueba? Incluso si a mí me dicen que algunos de estos animales que los llaman prehistóricos, eh, un dinosaurio, por ejemplo, ¿verdad? Si decimos, tiene 200 millones de años porque es que según las capas de la Tierra, etcétera, etcétera, entonces sacan una conclusión los científicos y dicen, según esa manera de verlo, tiene tantos millones de años, pero ¿cómo? Eso, ellos lo dicen, pero ¿cómo me consta a mí si eso es verdad o no es verdad? ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Entonces, yo tampoco tengo pruebas de ello. Yo lo creo porque, o sea, si es que lo creo, porque otras personas lo dicen, pero no porque yo tenga pruebas. ¿Sí me explico qué es más absurdo o qué es menos absurdo? Bueno, te puedo decir lo que me dijo un profesor a mí ya en carrera de arquitectura, en universitario. Ajá. Era pensamiento científico, era exactamente estudio científico. Y él nos hace la primera pregunta un día, el primer día de clase, ¿qué es lo real? ¿La religión o la ciencia? Entonces, claro, todo el mundo, casi siempre todo el mundo es ateo, entonces no, la ciencia es la realidad, esta es la realidad, esto es la realidad. Y bueno, seguimos la discusión y la discusión, y él calladito, 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 y no decía nada, hasta que al fin, ya después de toda la discusión, donde había un grupo que decíamos, creíamos en Dios y otros solamente en ciencia, decía, ok, está bien, ¿por qué tú crees en ciencia? No, porque esto es la realidad, esto es lo demás. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque eso es mentira, porque no es comprobable. Entonces, ¿y quién creó la ciencia? El hombre. Entonces es real.
entonces no tiene vacíos, porque lo que crea el hombre tiene errores. Muy bien, buena percepción. Excelente. Bueno, eso es la cosmovisión. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ingerir en nosotros la lectura de la palabra de forma tal que nuestra cosmovisión pudiese llegar a ser diferente? Vamos a ver qué dice el libro de Génesis, capítulo 1. Porque la palabra de Dios en el libro de Génesis nos permite tener una cosmovisión de acuerdo a la palabra. Y aquí vendría un concepto que pudiéramos mencionar, que es la cosmovisión bíblica. Esto que nosotros vemos acá es la cosmovisión bíblica. ¿Sí se ve bien mi pantalla? Porque está muy pegado a los lados. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok, de cualquier manera pueden ustedes buscar en sus Biblias. Aquí tengo la Biblia Reina Valera 1960. Capítulo 1, luego voy a leer hasta el 13 y luego le voy a pedir a alguno de ustedes que lea a partir del 14. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ya vamos por el día 3. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Creó Dios todo en 6 días, en el séptimo día descansó. Pero miren esto. ¿Qué dice el versículo 1? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí ya en este primer versículo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, quizá nos podamos preguntar, bueno, pero ¿dónde estaba Dios antes? ¿O qué existía antes? Aquí habla sobre un abismo. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es el abismo? No nos explica exactamente qué es el abismo, pero nos explica que desde antes existía un Dios, desde antes de que el mundo fuese creado, y que Dios fue que creó la tierra y creó los cielos y todo lo que está en ellos. Y miren qué interesante lo que dice el versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía, y sobre la tierra había tinieblas. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Miren, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién puso orden allí? ¿Y quién Dios. llenó el espacio vacío? Dios. Aquí ya estos 2 primeros versículos nos permiten, nos dan una herramienta muy grande para formar nuestra propia cosmovisión. Nuestra propia cosmovisión, por supuesto, bíblica. Porque no solamente nos explica
Es decir, no solamente nos habla de un Dios que creó todo y que además tiene el poder para que donde hay desorden, ¿qué? Ponga orden. Eso no les que parece ordene. La próxima vez que ustedes sientan que hay algo en su vida que está desordenado, que no está funcionando bien, háblenle a ese Dios que puso orden en la tierra que estaba desordenada y donde había vacío, lo llenó todo. Porque ese mismo Dios que estaba allí es el que está ahora con nosotros. Es el mismo. Y Dios no cambia, Él es sempiterno. Él es desde siempre y hasta siempre. Porque sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Entonces, es el mismo Dios. Dios no se muda. Ok, y dice que luego dijo eh, que dijo Dios sea la luz, es decir, por su palabra fue hecha la luz y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y me encanta, me gusta muchísimo el versículo 6 porque dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y me cuesta muchísimo pensar, imaginarme cómo era antes, porque dice se separen las aguas de las aguas. Y digo, pero ¿dónde estaban las aguas? Y entonces dice que creó una expansión. ¿Y cómo se llama la expansión? Ahí lo dice. Cielo. ¿Cómo lo llamó? Cielos. Oye, César, no dice cielo, dice Cielos. cielos. Y estoy diciendo esto, estoy aclarando esto para que no me digan que está hablando de las nubes, ahí desde donde llueve, ¿ok? Porque en sí, bueno, los que hemos viajado en avión sabemos que cuando vamos volando, el avión puede estar volando por encima de la ¿No? lluvia. Y también sabemos que las nubes es una forma, un estado de agua. Me imagino que Entonces, el también, cielo no termina donde está la nube. no, la atmósfera completa es más grande. Entonces, los cielos no terminan en donde están las nubes, ¿ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dice que dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es decir, la expansión va a separar las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día. Después dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos, es decir, debajo de la expansión y descúbrase lo seco. Entonces, a esas aguas que están debajo de la expansión, ¿cómo las llamó? Mar, Mares. Ok, mares. pero lo que pasa es que no nos dice cómo llamó a las aguas que están arriba de la expansión. ¿Verdad que no? Entonces, la próxima vez que ustedes estén ante un cielo bien bonito, bien estrellado, valdría la pena preguntarse, ¿y dónde están esas aguas? Ustedes saben que los científicos tienen muchos años buscando una respuesta, no sobre eso que dice la Biblia, sino sobre en qué lugares pudiera, en qué otros planetas pudiera vivir el hombre. Y se preguntan, ¿habrá agua en otros planetas? Y se investiga sobre eso. Pero Bueno, yo me pregunto, perdón, ya han hecho investigaciones en el planeta Marte. claro, exactamente. Y yo me pregunto, ¿algún día el hombre podrá encontrar el lugar donde está esa expansión? Es decir, esa expansión no, esas aguas que están arriba de la expansión. Como hombre no creo, porque eso está a millones de tiempo luz, pues,
Si Dios lo permite, sí. Pero como hombre, no. Bueno, pues, quién sabe qué habrá después de los cielos. Es ahí que no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, Pablo fue trasladado al tercer cielo. Debe ser que allá tenemos un paraíso con agua. Ah, sí. Es ahí, ¿verdad? Porque entonces cuando relacionamos esto con los pasajes que están en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y cuando vemos cómo describe el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, y uno dice, ¿y dónde quedará eso? Porque el Señor Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. El Señor Jesús no dijo, en la casa de mi padre muchas moradas habrá. Digo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice que se están haciendo los preparativos. Pero ¿ustedes creen que la Nueva Jerusalén ya existe o que no? ¿Qué opina Patricia? Yo creo que no, porque dice que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, y que descenderá con los que se ha llevado antes para reinar en la tierra. Buen punto. Buen punto. Interesante. Voy a analizarlo. Pero dijo el Señor, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, bueno, obviamente hay cosas que no están que no, Dios no tiene previsto que ahora el ser humano las pueda saber o las pueda entender. Pero lo que sí sabemos y estamos seguros es de que esto nos permite cambiar de alguna manera nuestra cosmovisión. ¿Alguien quiere leer Génesis 1 a partir del verso 14? Yo lo tengo, dice. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las expansiones, para día y noche, y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoriese en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produzcan según el género, y toda ave ¿cómo? Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplicarse las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. ¿Sigo? ¿Alguien más que lea desde el 24 hasta el 31, por favor? Hoy.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer, todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde que le será para comer. Fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces, ahí tenemos los 6 días en los que Dios trabajó. Luego vamos a hablar brevemente del capítulo 2. Guillermo, ¿nos puedes poner el video de la sesión 2, por favor? Recuerdo que mi abuelo era jardinero. Cada verano me encantaba recorrer su jardín. Había fresas y frijoles verdes, papas y maíz. Tenía algunos panales de abejas atrás de su propiedad. Mi abuelo me daba 25 centavos por cada pájaro y 50 centavos por cada conejo que cazara en su jardín. Yo corría por las hileras de plantas y aunque nunca cacé algo, sí me aseguraba de espantar lo que viera. Ahora me doy cuenta de que trabajé gratis. Pero a mí me encantaba ese jardín y fue lindo crecer ahí. A veces pienso en ese jardín cuando leo lo que Dios culminó la obra creadora. Fue un jardín con un hombre y una mujer. Dios era el jardinero, por lo menos el creador de ese jardín. Y el primer hombre y la primera mujer recibieron la tarea de cuidar el jardín y todos los animales que rondaban en él. Esta imagen de la creación es muy diferente de la que tienen otros pueblos en la antigüedad. Recuerdo que en la universidad estudié sobre las civilizaciones occidentales y leí acerca de varias de ellas. Había relatos que los dioses creaban seres humanos como esclavos. Según otro relato, la tierra emergió del cuerpo muerto de un dios. Otros presentaban la creación como una colisión de las fuerzas en medio de un vacío caótico. La historia de la creación en la Biblia es muy diferente. Hay caos, pero el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos. Con su palabra, Él dispone que haya orden y creación. Él es el Dios que crea con intención, con propósito. Él estableció cada elemento para culminar una serie de días de creación. Luz, agua, tierra, estrellas, vida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo. Dios separó el agua y la tierra y el cielo. Él llenó estos espacios con vegetación, peces y pájaros, árboles y montañas nevadas, las grandes olas de las costas del océano que resplandece bajo el sol poniente y la luz de la mañana, los océanos y los cielos llenos de seres vivientes y la tierra llena de toda clase de animales. Dios vio que era bueno, pero todavía faltaba una obra en su creación antes de descansar. Dios hizo la humanidad.
Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios los creó hombre y mujer. A diferencia de los animales que llenan la tierra, el ser humano, hecho a la imagen de Dios, recibió una tarea. Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esto me hace pensar en mis abuelos, con las manos cubiertas de lodo y plantando y cosechando, compartiendo el gozo de trabajar juntos. La vida de ellos, de alguna manera, todavía está conectada con el propósito de la primera pareja. El propósito es una de las problemáticas humanas más antiguas. Hay momentos en que la vida puede parecer tan fortuita, sin propósito alguno. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué debo hacer? No somos los primeros en sentirlo, en buscarlo, pero a partir de la primera página la Biblia nos muestra claramente que está ahí. Siempre ha estado ahí. Dios crea con propósito y nos llama a una vida con propósito. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como portadores de la imagen de Dios? ¿Qué significa ser los jardineros en este jardín de la creación de Dios? Escucha. Somos los jardineros en este jardín de la creación de Dios. ¿Eso no les parece hermoso? Y también dijo él que donde hay caos, Dios pone orden. Dios quita el caos. Entonces esto nos hace pensar, todos fuimos creados con un propósito, ¿sí o no? Absolutamente todos. Cuando escuchamos un testimonio tan fuerte como el que nos comentó hoy Niurka durante la entrevista, pensamos que quizá es un momento en la vida donde uno dice, esto no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Como comentó Niurka, que algunos de los que estaban con ella allí se echaron al mar, probablemente murieron allí, pero Dios tiene propósito en todo. Quizá Dios la estaba preparando a ella para algo grande. Y a lo mejor hay cosas que todavía no le ha revelado, pero de que hay un propósito. Hay un propósito. Siempre va a haber un propósito en todo. Voy a leer brevemente, voy a leer unos versículos de Génesis capítulo 2. Si tienen su Biblia, por favor, síganme. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón,
Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieses, ciertamente morirás. Bueno, entonces, vale la pena preguntarnos esto. Esos 7 días de los cuales habla el Génesis capítulo 1, ¿serán días en un sentido figurado o serán días de 24 horas? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso Yo que opino, ¿ah? Primero las damas. Ay, perdón. Yo pienso que es en sentido figurado porque me imagino que fue mucho trabajo para hacerlo en tan poco tiempo. Interesante. ¿Qué opinas tú, Jaime? Yo siento que es en sentido figurado porque de alguna u otra manera hay que decirnos de alguna, había que explicárnoslo de una forma y decir tantos números era como complicado. Entonces, para mí es un sentido figurado. O sea, claro, ¿qué sucede? Para en este momento es Dios el que está creando y como siempre hemos dicho, Dios es el eterno y su tiempo es, no se sabe, no lo conocemos. Él se mueve en toda dirección. Entonces, para mí es simplemente es una analogía de tiempo, pero puede ser cualquier espacio de tiempo. ¿Qué opina Patricia? Yo no sé, pero pienso que Dios, siendo todopoderoso, puede hacer las cosas de un momento para otro. Nosotros requerimos una cantidad de tiempo para cualquier cosa. Lo que sí pienso es que Él, antes de crear todo lo que creó, lo planificó y hizo todo en orden. Lo que hizo primero se requería para lo que hizo después y tuvo una secuencia que era perfecta. Todo lo hizo perfecto. Yo no sé si es en sentido figurado o no, pero sí pienso que él pudo haber hecho las cosas en un momento. Cada día, como dice ahí. Además, creó los días y dice que cada día evaluó lo que hacía y lo consideró bueno. Entonces, pues yo todavía tengo esa duda porque veo las dos posibilidades. Bueno, dice que un día son como 1000 años para Dios. Ujú. Muy bien, pero ustedes saben que si nosotros analizamos la palabra en hebreo que se utiliza allí para decir día, es la misma palabra que se utiliza en muchos otros pasajes para hablar de un día de 24 horas. Ujú. Ahora, ¿qué dice tu fe? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué, qué, qué, qué te habla el Espíritu Santo en tu corazón? Porque entonces valdría la pena también preguntarse, ok, primero surgieron, vamos a decir un ejemplo, hace 1000 millones de años surgieron los dinosaurios y todos esos animales que lo llaman prehistóricos, y después vinieron la oveja, 1 millón de años más tarde la oveja y la vaca y el perro y el gato, o todos fueron creados en un mismo día. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando Noé construyó el arca, existían dinosaurios? No, no creo. ¿Qué dice No César? cabían, ¿Ah? no cabían.
No, porque el arca era grande. A ver, ¿qué dices tú, Guillermo? ¿Existían dinosaurios cuando Noé construyó el arca? Oye, esa es pero no tengo la cámara apagada. Esa es una buena pregunta. No estoy seguro si hasta Noé habían. Creería que ya cuando estaban, esas civilizaciones ya no estaban. Es mi opinión personal. Creería que ya no estaban. Ahora, sí Que pudieron ya no haber estaban. existido, o sea, los dinosaurios no, pero los mamíferos antiguos sí. Todos los mamíferos antiguos, capaz sí, eso sí. A ver, César, si una vaca Dígame. muere, digamos, ahí en el llano, le da una enfermedad, se muere, cae muerta ahí, nadie la recoge. Una vaca, un caballo, un hipopótamo, cualquier animal, cae muerto allí. Si pasas a lo mejor, si pasas una semana después, lo que vas a sentir es mal olor, ¿verdad? Si pasas un año después, ¿qué vas a ver allí? Los restos, los huesos. Los huesos. ¿Y qué pasa con la carne? Se pudre, se descompone, O se se la comen desintegra. los Se lo buitres, comen los ¿verdad? Los gusanos. animales de carroña. Si pasas 20 o 30 años después, ¿qué vas a ver allí? Polvo. ¿Tú crees? Sí, polvo, hueso, Si pasas 100 años después, nada. ¿por qué creen ustedes que se pueden haber encontrado esqueletos completos de animales prehistóricos? Pero muy grandes. Si tú me estás diciendo, es decir, si tú encuentras un esqueleto de un animal prehistórico y me dice, ese esqueleto tiene 500 millones de años, y uno dice, qué raro, porque si entierran a una persona y lo van a desenterrar unos años después y ahí lo que hay es polvo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hay huesos también. Bueno, probablemente, pero dependiendo de cómo haya sido el proceso no me gusta mucho hablar de eso, ¿verdad? Pero al punto que quiero llegar es que, ¿por qué no pensar que esos esqueletos completos que han encontrado en algún lugar han sido y que se han mantenido producto de lo que fue el diluvio, de lo que pasó en el diluvio? ¿No se les ocurre que eso pudiera tener sentido? Que quedaron tapados bajo tierra por causa del diluvio y que quedaron tapados en unas condiciones tales que permitieron que ese esqueleto permaneciera durante muchos, muchos años. Y entonces, ¿por qué se extinguieron esos grandes animales? No podría ser porque el mismo hombre propició acabar con ellos porque era un animal que le dañaba las cosechas, que le causaba miedo, que le hacía daño, y el mismo hombre lo fue extinguiendo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y digo esto una vez más, para razonar. Tiene sentido cuando me dicen a mí, yo no estoy pretendiendo venderles una cosmovisión a ustedes con esto, ¿verdad? Nada más lo que quiero es que ustedes piensen un poco y cada uno de ustedes va a tener su propia cosmovisión, ¿verdad? Según ustedes lo consideren. Porque tengas una cosmovisión u otra, pues no creo que ninguna sea pecado, como quiera que sea. Entonces no hay problema con eso. Pero, entonces, ¿qué voy a pensar yo? Ustedes saben, según el calendario judío, la Tierra tiene 5.784 años, algo así. Si nosotros analizamos las generaciones de Adán, porque en la Biblia está la genealogía desde Adán hasta Jesús, todas las genealogías.
y dice cuántos años vivió Adán y cuántos años vivió Caín y por ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, no es muy difícil tener una idea aproximada si seguimos esas generaciones, de cuántos años puede tener la humanidad según la Biblia. Probablemente vayas a llegar a una conclusión de que la Biblia tiene 6.000, 8.000 o 10.000 o 12.000 años, la raza humana. Pero al punto que voy es, ¿qué voy a concluir? ¿Que esos 7 días son literales o que son en sentido figurado? Que entonces el ser humano sí viene del hombre de Cromañón, proviene del mono y tiene X cantidad de millones de años. ¿Qué puedo pensar? ¿La Tierra tiene realmente millones de años o tiene miles de años según lo que vemos de las generaciones de la Biblia? No es tan difícil verlo. Ustedes pueden, en la Biblia están todas, ustedes ven, por ejemplo, las generaciones de Abraham y ahí están todas. Luego pueden ver en, en el Nuevo Testamento todas las generaciones hasta llegar a Jesús. Y sabemos que Jesús vivió hace aproximadamente 2.000 años. Sabemos que el reinado de David fue aproximadamente hace 3.000 años. Que los judíos fueron deportados a Babilonia hace como unos 500 años antes de Cristo, porque de eso hay registros históricos. ¿Sí me dejo entender lo que quiero decir? Entonces, Sí, ¿cuál es nuestra cosmovisión? yo Ahora, quería comentarte algo, perdona que te interrumpa. ajá, Recuerdo claramente que cuando leí Job, en una de sus discusiones con Dios, él hablaba, Dios le decía, le describía quién, animales. no solamente eso, sino que él era el que sostenía las constelaciones, que él hablaba de los sistemas, de todo aquello, que él era el que daba el amanecer, que él es el que, o sea, él se describe como el Dios poderoso creador y cuando habla con Job. Y yo recuerdo también haber leído Salmos donde David describe la belleza de que toda la creación alaba a Dios, las estrellas, los cielos, la tierra, Amén. o sea, todo. O sea, entonces es como que a medida que leemos la palabra, conectamos con aquellos seres y todo lo que fue creado. Amén. Y las fechas y los tiempos de acuerdo a lo que tú acabas de decir. Bueno, muchas gracias. Yo no estoy pretendiendo, como les digo, venderles una cosmovisión en este momento, ¿verdad? Ustedes van a tener su propia cosmovisión. Sí, Patricia. Empieza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, yo me atrevo a pensar que Dios había creado los cielos y la tierra y hubo un periodo en el cual la tierra se desordenó, porque es que dice, en el principio creó, y después dice, y la tierra, él no iba a crear algo desordenado y vacío. Entonces tuvo que haber ocurrido algo, no sé si sería la caída de Luzbel o que llegó ahí, desordenó todo, no sé, pero ahí pienso que pudo haber un lapso de tiempo. Bueno, de hecho, Patricia, hay muchos teólogos que sostienen esa posición, que dicen que entre ahí en Génesis 1, entre esto que dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, que entre Génesis 1 y 2 o 1 y 3 pueden haber transcurrido millones de años. Dicen algunos, pero Sí, no, repito, ¿cuál es tu cosmovisión? Está bien, Patricia, gracias por compartirla. No eres la única que piensa así. Y claro, por supuesto que tiene mucho sentido. Ahora, miren esto. Dice que del huerto del Edén, dice que ahí había un
un río para regar el huerto. Estoy en capítulo 2, verso 10. Y que ese río se repartía en 4 brazos. Entonces yo me imagino 4 vertientes de ese río, ¿ok? El nombre de uno de ellos era Pisón, que es el que rodea la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí hay bedelio y ónice. Miren qué curioso que la Biblia habla de oro y dice que el oro era muy bueno. Ese oro era bueno. Es decir, no todo el oro es igual de bueno, aparentemente. Pero aquí esto nos permite responder una pregunta. ¿Está Dios de acuerdo con las riquezas? Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en las riquezas? Bueno, ahí les dejo esa. Esa no es el motivo del estudio de esta noche. Pero dice que el segundo río es Gihón, que es el que rodea la tierra de Cus. La tierra de Cus es un lugar geográficamente definido. El tercer río es Hiddekel, es el que va al oriente de Asiria. Asiria queda en el norte de Israel. Es un país que está al norte de Israel. Es decir, lo que era Siria está en lo que hoy en día es el norte de Israel. Y el cuarto río es el Éufrates. Miren esto. Miren qué interesante esto. Miren lo que les voy a compartir. Esto es Google Earth. Y esto que están viendo por acá, aquí, es el río Éufrates. Y entonces aparentemente ese río sale del huerto que está, o sea, ese río proviene del río que está o que nace en el huerto del Edén. ¿Eso no les parece interesante? Sí. Entonces, aquí tenemos el río Éufrates. Este río recorre varios países. Parece que desemboca por aquí no lo quiero agrandar mucho porque me pierdo. O aquí como que van haciendo. Aquí como que van haciendo el río. Y como que va desembocando por aquí. A ver si no me perdí. Bueno, honestamente es un poquito difícil esto para mí. Creo que viene desembocando por aquí, en el Golfo Pérsico. Pero no estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Pero lo cierto es que si lo vemos aquí, obviamente nosotros no somos, yo no soy experto en geografía, pero seguramente los que conocen de eso saben exactamente dónde nace y dónde termina, ¿verdad? Y entonces podremos saber dónde estaba exactamente el huerto del Edén. Podremos encontrarlo porque ahí está el árbol de la vida. Dice la Biblia que ahí está el árbol de la vida en el huerto del Edén. Bueno, dice el Señor que lo escondió. Dice el Señor que lo escondió. Eso me hace recordar lo que la semana pasada cuando el Señor abrió los ojos de los discípulos para que entendieran que lo reconocieran. O sea, que Él es el que Exactamente, oculta. exactamente. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando entonces. De pronto te escucho lejos. Es que tengo el micrófono por aquí lejos. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? No. ¿No? Yo estoy escuchando bien igual. Aquí escuchamos bien, para que escuchemos bien a lejos de Ana, que se fue de repente.
¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, bueno, ya las preguntas que nos pone aquí esta sesión y los pasajes que nos manda a leer, ya nos leímos y ya nos hicimos muchas preguntas y más de lo que dice aquí. Pero entonces, yo me pregunto, o sea, yo quisiera que nos preguntáramos o que nos respondiéramos esta noche, ¿qué es lo que más te impacta o qué es lo que más te llama la atención de todo ese proceso de la creación? ¿Cuál es tu parte preferida de todo esto? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Alguien me quiere decir? Bueno, hace tiempo lo hablamos, todavía tú no te habías ido a Miami. Y creo que ahí caemos mucho en cuenta la separación de las aguas. O sea, esa expansión de agua para mí me sorprende porque no le consigo explicación. ¿Dónde está? ¿Ok? Exactamente. Y esa es una parte más sorprendente. Y bueno, evidentemente el tiempo de ejecución, ¿no? 7 días es sorprendente. Muy bien. ¿Alguien? Gracias, Jaime. ¿Alguien más? A mí siempre me ha dado curiosidad a dónde se fue a descansar. Se fue para la Eso playa. está bueno. ¿Dónde Cocochichorro? Oye, esa sí está buena. ¿Por qué no describió eso? Sí, Esa nunca la había pensado. Nunca, está nunca, buenísimo. nunca. Qué buena pregunta. Pusiste a pensar, César. Y miren que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero la Biblia nos habla en muchos lugares de Dios como padre, no como madre. A mí me llama la atención cuando creó al hombre que habló en plural. En los otros como que dio una orden y dijo hágase tal cosa, ordénese tal otra. Cuando creó al hombre dijo hagamos al hombre y lo hizo con sus propias manos. A mí eso me conmueve, no sé, porque dijo Sí. muestra su amor y además a Y imagen y cuando Dios va a semejanza. echar al hombre, cuando lo va a sacar a Adán del huerto del Edén, dice, ya comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora vamos a sacarlo, no sea que coma del árbol de la vida y sea como uno de nosotros. Es decir, que sea sempiterno, que sea inmortal. Mm, Es lo que yo supongo que dice, porque es el árbol de la vida, mm, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso aquí en otras oportunidades, que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces estaba ahí en un árbol. Podemos comer de ese árbol de la vida. En el Apocalipsis dice que al que venciere se le dará de comer del árbol de la vida. Uy, santo Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero Bueno, ¿eh? cuando los creó, no les dijo que no comieran de ese árbol, les dijo que no comieran del bien y del mal. Vamos a Dijo ver. que de todos los demás podrían comer. O sea que el de la vida podían comer, pero le embarraron con comer del otro. Cierto, tienes razón, Patricia. Tienes razón, Patricia. Qué interesante mira, nunca lo había visto de esa manera como lo está viendo Patricia. Muy interesante eso. Bueno, hermanos, ya se nos agarró un poquito tarde. Espero que haya sido interesante para todos nosotros y edificante esta sesión. Les invito a que vean que hagan las lecturas de devocional. Cada lectura toma unos minutos realmente. Cada día son 5 o 10 minutos que pueden quitarle.
Muy apropiado hacerlo en la mañana, ¿verdad? Uno fresquito, recién levantado, o quizá todavía en la cama. La ventaja que se puede ver allí en el celular, ¿verdad? Qué bonito eso. Y nos vemos la próxima semana en la sesión número 3. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones y porque hoy nos has mostrado, Señor, que a través de tu palabra podemos tener una cosmovisión más clara, Señor, más clara de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú has creado, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Y como dijo Jaime, Señor, tú no eres un Dios castigador, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y tu voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, quedamos en tus manos. Te pedimos que nos des un sueño y un descanso placentero esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bueno, bienvenidos todos a periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.